Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Café Esperanza, el último de esta temporada 2020. Hoy con una discusión trascendental, una discusión que afecta la vida, la libertad y la salud pública de millones de personas en nuestro país y en el mundo. Esta discusión no es otra que qué pasa con las vacunas contra el COVID-19. Al parecer, todo está indicando que van a profundizar la desigualdad en el acceso a estas vacunas, en el acceso a la salud pública como un derecho de las y los colombianos, y por supuesto, digamos, hay enormes preocupaciones. El gobierno ha dicho en diferentes espacios que se la ha jugado a fondo con un mecanismo denominado COVAX, que para ponerlo en términos coloquiales es una suerte de vaca que han hecho diversos países a partir de una iniciativa de la OMS para adquirir masivamente vacunas, pero gracias a diferentes alertas que se han puesto y entre ellas alertas que ha puesto el representante José Daniel López, que está invitado el día de hoy a este café, pues nos encontramos con que no solamente este mecanismo no tiene la cantidad de vacunas suficientes para lograr la inmunización, de la inmunidad del conjunto de las y los colombianos o del porcentaje que se necesita, sino que hoy la agencia Reuters, por ejemplo, ha alertado sobre que este mecanismo se encuentra en grave riesgo de fracasar. Eh, América Latina, ya hay diversos países que no solamente han aprobado algunas vacunas, entre ellas la de Pfizer y BioNTech, y ya anuncian que próximamente inician las vacunas como México, como Ecuador, como Chile, y en Colombia, pues hasta el momento no hay anuncios certeros y realistas por parte del gobierno nacional. Ese es un ámbito de la discusión que nos parece muy importante, un ámbito vital, pero también otra discusión muy importante tiene que ver con las patentes y con el enorme poder que hoy tienen las farmacéuticas sobre la vida y sobre la libertad, pues sin exagerar, de la humanidad. Y esto tiene que ver con una vieja discusión sobre el conocimiento, tiene que ver con una vieja discusión sobre la creación del conocimiento, sobre todo cuando buena parte de ese conocimiento pues, es en primer lugar colectivo y en segundo lugar es en lo fundamental fuertemente financiado por los estados. Todas las vacunas que hoy están a la orden del día, que han superado la fase 3 de estudios, la rusa, la Sputnik, bueno, popularmente conocida como Sputnik, la de BioNTech, la de Moderna, tienen fuertes inversiones por parte de los estados. Entonces hay una discusión mundial de por qué no liberar estas patentes y permitir de esta forma un mayor y fácil acceso para la ciudadanía. Esto, insistimos nosotros y nosotras, pues marca la posibilidad de que en el 2021 podamos salir más libremente a la calle, podamos encontrarnos con nuestros amigos, con nuestras familias, que tanta gente no muera en el país, pero también tiene que ver, por supuesto, con la economía de Colombia, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de reactivar con mayor tranquilidad buena parte de los sectores económicos que siguen siendo fuertemente reprimidos. Para hablar y discutir de este tema tan vital, tan importante, como siempre hacemos un esfuerzo en este café, tenemos a tres personas que cada una desde su ámbito pues viene preparada, digamos, conoce este tema, está en su discusión y está en su órbita también, digamos, de injerencia y de decisión. Entonces, afortunadamente nos acompaña José Daniel López. Él es representante de la Cámara por Bogotá, un hombre bastante joven que se ha destacado, digamos, por esta discusión sobre la vacuna, pero también la reforma política. Hoy avanzó también en la discusión sobre el IVA en el Internet, el móvil, bueno, diferentes temas. Y bueno, le damos la bienvenida a José Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en este Café Esperanza. Buenas noches, David. Un saludo a usted, a Román. Gracias por la invitación. También un saludo especial a mis compañeros de panel y a quienes nos siguen a esta hora en el Café Esperanza. Bien, también nos acompaña el profesor Román Vega. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, de la Nacho. Es además doctor en Administración y Políticas de Salud. Es profesor de la Universidad Javeriana. Fue secretario de Salud de Bogotá. Y además de ese recorrido, con el profe nos conocemos hace muchos años, sobre todo por su lucha siempre desde el movimiento social, desde las apuestas de las organizaciones de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de la salud y comunidades para la materialización del derecho a la salud. Hoy impulsa una iniciativa que se llama Pacto por la Salud y la Vida,
que tiene que ver con buena parte de estas discusiones. Profe, bienvenido al café. Gracias, David, por la invitación. Y pues un saludo muy cordial y amistoso a Claudia, profesora, a José Daniel, representante a la Cámara, a Víctor, que es politólogo como David. Creo que va a haber un diálogo interdisciplinar muy interesante. Profe, yo tengo cara de politólogo, pero soy abogado de la Nacho. Bueno, pero es más Pero, político que abogado en lo que sí, yo eso conozco. es verdad, toda la razón. Mi novia sí es politóloga, ella me dice que yo soy un abogado que le quita el trabajo a los politólogos, y es un poco cierto. Eso Daniel es. creo que sí es politólogo, ¿no? ¿Quién? O sea, Daniel creo que sí es politólogo. Yo soy politólogo, pero si digo lo que a veces pienso de mi carrera y de la otra alternativa que era estudiar Derecho, creo que perdería el apoyo de mi gremio y no sé si ganaría el apoyo del gremio de los abogados porque ellos a veces como que solo se quieren entre ellos, ¿sí o no, David? Así es, más o menos, más o menos. Ese es el embrujo, ¿no? Complicado de los abogados, es cierto. Bueno, tenemos también a Claudia Vargas, ella es una química farmacéutica de la Universidad Nacional, aquí estamos hoy con la Nacho presente, doctora en farmacia y es directora de IFARMA. Además es profesora también de la Universidad Nacional, o sea, es una mujer pues muy destacada, una mujer pues más que apropiada para discutir este tema tan importante. Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al Café Esperanza. No, David, gracias a ti por la invitación y a Víctor, y buenas tardes para mis compañeros de panel, a Romana, a José Daniel y a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, no, sin más preámbulos, entremos de una a uno de los puntos importantes y tiene que ver con el acceso a la vacuna en Colombia, ¿cierto? Se ha dado afortunadamente en tiempo récord la producción de una vacuna o de varias vacunas que hoy, digamos, están en el ámbito internacional con diferentes discusiones, digamos, ahorita vamos a discutir un poco sobre eso, pero en fin, hay varias vacunas hoy disponibles y ya generando aplicaciones en diversos países, ¿no? Inglaterra, Rusia, comienza también en Estados Unidos, Alemania ha anunciado también que pronto lo hará, España en los primeros días de enero, México, Chile y Ecuador también para el caso de América Latina, pero, pero lo que se conoce sobre el acceso en Colombia es realmente muy poco, ¿no? Muy vago. En esencia, lo que ha hecho el gobierno es que una parte de la población será vacunada en el 2021 y que el grueso de la población terminaría siendo vacunada en el 2022. Pero no se conocen hoy los acuerdos para acceder a esas vacunas, no se conoce el plan de vacunación y no se conocen, digamos, las negociaciones directas más allá del mecanismo COVAX. Buena parte de esta información, como lo decía en la introducción, pues la tenemos gracias a partir de las denuncias y de la política de control político que ha hecho José Daniel sobre el tema. Entonces voy contigo, José Daniel, rápidamente. ¿Cómo está el panorama? ¿Es grave? Te pregunto también, hoy veía a Ronnie, el periodista del Tiempo, diciendo que el gobierno ya tiene un negocio cerrado con BioNTech y el otro con AstraZeneca. ¿Qué podemos decir hoy sobre eso, José Daniel? Bueno, David, primero digamos una premisa metodológica para dar esta discusión y es basarse en información confirmada. Se ha rumorado, no es la primera vez que el gobierno ya tiene listo un acuerdo con Pfizer. Eso no es oficial, tampoco lo de AstraZeneca. Lo que tenemos, digamos, el panorama real y oficial es el siguiente. Colombia tiene aproximadamente 50 millones de colombianos. Ha habido un debate sobre cuál debe ser el estimado de la población que debe ser vacunada para alcanzar la inmunidad colectiva, pero pues es evidente que no es necesario vacunar a los 50 millones, pero pareciera así que al menos a una mayoría de esa población. Hoy hay vacunas adquiridas para 10 millones de personas por medio de la plataforma COVAX, que como usted bien lo explicaba, David, es una especie de vaca o de colecta que hacen los países para comprar a mejor precio y para reducir el riesgo que supone usted invertir eventualmente en unas vacunas y no en otras, y que esas en las que usted invirtió justamente son las que no salieron y usted no puso la ficha en las vacunas que al final sí salieron, digamos. Por eso COVAX es de algún modo tan virtuoso y sobre todo es virtuoso
porque es la forma en la cual países ricos pueden subsidiar la compra de de los países más pobres en una especie de sistema de subsidios cruzados. Y permítame detenerme para hablar de COVAX un minuto, David, porque creo que es un sistema que su diseño es bien intencionado, pero tiene una serie de limitaciones que es muy importante que la ciudadanía conozca. La primera limitación es que COVAX solamente nos va a proveer vacunas para el 20% de nuestra población, que no es menor. Yo no critico que haya vacunas para el 10 millones de personas, sin duda es sustancial, pero sí resulta insuficiente frente al resto que tenemos. Luego, uno debe hacer parte de COVAX, pero uno no debe depender de COVAX como país. La segunda limitante es que por las condiciones de negociación de COVAX con laboratorios pareciera que las vacunas COVAX llegan después de las dosis que los laboratorios le entregarían a los países que les compren de manera directa. Eso explica por qué, digamos, ya estamos viendo fotos de países que están empezando a vacunar a sus personas mayores o empezando a vacunar a su personal de la salud, mientras que los países que, digamos, y sobre todo los países con mayor capacidad de negociación y de compra directa, caso Reino Unido, caso Estados Unidos, mientras que países como el nuestro hoy solo tienen COVAX y pues eso implicaría, si ese fuera el escenario, una espera más larga. Lo tercero, que es lo reciente sobre COVAX, es que pareciera existir un riesgo en su cierre financiero. Y a diferencia de lo que hoy dijo el ministro de Salud, yo no quedo tranquilo con la explicación, porque el ministro dice, vea, tranquilos, porque COVAX, si está en riesgo, lo que está en riesgo es la plata de los más ricos. Y la plata de los más ricos se usa para darle a los más ricos, pero para darle a los más pobres. Colombia no es ni de los más ricos ni de los más pobres, sino es un país de renta media al que nadie le va a regalar las vacunas, pero que tampoco tiene, digamos, esa capacidad de estilo Canadá de comprar vacunas para 5 veces su población. ¿Qué pasa si se cae COVAX financieramente? No es simplemente que se caigan las vacunas para los países más pobres, lo cual ocasionaría una tragedia humanitaria sin precedentes en países como Haití, en los países del África subsahariana, entre otros, sino que adicionalmente COVAX perdería su capacidad de comprar a sustancialmente mejor precio, ya que compraría menos. Así que no es verdad que el eventual colapso de COVAX, que ojalá no sea así, por ahora solo tenemos un reporte de Reuters, que es una fuente creíble, pero tampoco nos permite afirmar categóricamente que COVAX esté fallando. Reitero, ojalá no sea así y ojalá haya mensajes claros de tranquilidad hacia los países que hacemos parte de COVAX. Pero cerrado el paréntesis de COVAX, entonces tenemos 10 millones vía COVAX y 15 millones de personas de población prioritaria. Uno supondría que esos 5 millones o más bien las vacunas para esas 5 millones de personas que faltan de población prioritaria, y cuando me refiero a población prioritaria hablo de personas mayores, de personal de la salud personas mayores, personal de la salud y personas con comorbilidades que pueden agravar al paciente en el evento de un contagio. Así que desde esa perspectiva, uno supondría que llegarían vacunas para 5 millones de personas más. Lo que se cuestiona, ¿qué es? Básicamente la oportunidad de la llegada de las vacunas, porque mientras el primer vacunado en México estaría en enero, o en Perú en enero, en Colombia hoy como vamos estaría en abril. Y lo segundo que se cuestiona, que esto es de una gravedad seria, es el tiempo de vacunación para la población no prioritaria. Si usted no es mayor de 60 años, si usted no trabaja en el sector de la salud y si usted no tiene comorbilidades, según el Ministerio de Salud en una respuesta que me tocó conseguir por medio de una acción de tutela, porque no quisieron responder, pues entonces a usted lo vacunaría el gobierno del presidente Duque en el año 2022. Y eso sí significa condenar a Colombia a una pandemia más larga, una pandemia con más muertos, con más desempleos, con más empresas quebradas. Y ese es como el primer eje de la crítica. Luego hay unos temas para considerar, David, pero solamente los dejo enunciados, y es la opacidad en el acceso a la información, la opacidad en la negociación, que sé que de eso hablaremos más adelante, y la falta de anticipación del gobierno en otros temas importantes, como la logística de distribución de las vacunas y como digamos, el surgimiento de movimientos o creencias o tendencias organizadas o espontáneas antivacunas que lleven a ser más difícil el desarrollo de la gran campaña de vacunación que supondría uno debe adelantarse para superar la pandemia. Vale, José Daniel.
Bueno, el panorama es preocupante, muy, muy preocupante, tal y como lo describe José Daniel. Claudia, yo quisiera preguntarte, yo, digamos, seguramente hay, obviamente, pues estos son estudios científicos, muchos de ellos todavía no se conocen a profundidad, pero quizás las personas que están hoy viendo este programa, que no son químicas farmacéuticas, que son, digamos, no conocen mucho sobre estas vacunas, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles están hoy en conocimiento? ¿Son seguras? ¿No son seguras? ¿Conoces del funcionamiento de alguna de ellas? Y también te pregunto por lo mismo, ¿cómo es la gestión del gobierno frente al acceso a las vacunas y cuáles son, digamos, tus opiniones al respecto? Vale, pues con relación a las vacunas, en realidad fue pues a partir de que del surgimiento de la pandemia hubo muchísimas iniciativas para el desarrollo de este tipo de alternativas. Hay más de 200 candidatas que están en fase de estudio. Em, Solo unas 20 más o menos han alcanzado la fase clínica más avanzada, que es los ensayos de fase 3. Entre las que más se han escuchado está la de perdón, la de AstraZeneca, la de Pfizer y la de Moderna, que son como las que al menos en el hemisferio occidental, pues más información se ha difundido, aunque sabemos que hay otras iniciativas de investigación como la rusa y algunas de China que también ya han alcanzado esta fase de investigación. Um, el problema de que tengamos tantas iniciativas y como tan a la carrera es que es muy difícil tomar una decisión sobre cuál es la mejor alternativa para el país, porque la información apenas está surgiendo. Las aprobaciones que se han hecho hasta el momento es con información que se considera preliminar. Esto quiere decir que se está utilizando una figura en la que se permite el registro del producto sin una información clínica completa para facilitar el acceso a la vacuna y que pues se pueda hacer frente a esta situación. El día de ayer, el Ministerio de Salud sacó un borrador de decreto que tiene por objetivo permitir que el INVIMA pueda hacer esas aprobaciones con la información que está disponible. Pero eso significa que pues hay incertidumbres con relación a la duración de la protección, al perfil de seguridad. Con la vacuna de Pfizer pues ya se han presentado 4 reacciones adversas relacionadas con reacciones alérgicas. Y pues esto es información que va a ir surgiendo en la medida que se vaya utilizando las vacunas una vez tengan esa aprobación de emergencia. Y pues digamos que en parte el hecho de que Colombia esté un poco atrás en la fila para el acceso, digamos que nos puede dar un poco más de seguridad en el sentido de que cuando nos llegue la vacuna vamos a tener mayor información. Em, Estoy de acuerdo con José Daniel en lo que dice que hay un riesgo muy grande de que este tema le dé mucha fuerza a los movimientos antivacunas y por eso creo que tenemos que ser muy precavidos con la forma en la que se está difundiendo la información sobre eficacia y seguridad, pues para no generar innecesariamente algún pánico con relación a la utilización de estos productos. Claramente es una alternativa que necesitamos porque necesitamos volver a algún tipo de normalidad, pero hay algunas incertidumbres todavía con relación tanto a la eficacia como a la seguridad. Es importante ir con calma. Yo creo que nos toca tener una aproximación de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, y con precaución. Vale, Claudia. Ahorita les voy a hacer un poco esa pregunta sobre el tema de la seguridad de la vacuna, pero ahorita volvemos con eso. Profe Román, la misma pregunta, pero más desde el ámbito de las organizaciones sociales, digamos, ¿cuáles son las preocupaciones que el movimiento, digamos, por la salud tiene hoy frente al acceso a la vacuna, no solamente frente a los retrasos, sino también frente a los costos, frente a los posibles ejercicios de desigualdad en su acceso? ¿Cómo están viendo ustedes y analizando el tema? David, mm, el tema en el movimiento por el derecho a la salud en Colombia
Y hay que decir que en el marco del derecho a la salud, del derecho al acceso gratuito y universal de las vacunas es fundamental, es parte integrante de la atención en salud como una medida preventiva. Tenemos que recordar que Colombia es un país, y eso nos preocupa mucho, que ya lleva una enorme cantidad de muertos a sus espaldas por COVID-19. Ya estamos reconociendo oficialmente 40.000 muertos y tenemos alrededor de 1.500.000 contagiados, también reconocidos oficialmente. Y hay que decir que lo que se hace en Colombia para pruebas y para reconocimiento de las muertes por COVID es muy deficiente, dado el sistema de salud mercantilizado y privatizado que tenemos. En ese marco, nosotros creemos que ese derecho al acceso a la vacuna tiene serios problemas, además de los que ya han planteado los compañeros de panel y la compañera de panel. Yo quisiera subrayar alguno. A mí me parece, y ese ha sido objeto de una discusión, que la posición del gobierno ha sido muy complicada frente a buscar una salida distinta al proyecto COVAX para garantizar el acceso o a las negociaciones bilaterales con las transnacionales de la industria farmacéutica. Y el gobierno ha fallado en acompañar a países como Sudáfrica o como la India o como 100 países más, y ha fallado en acompañar los llamamientos globales de muchos expertos y organizaciones de la sociedad civil en exigir una postura distinta de la Organización Mundial del Comercio frente a los derechos de propiedad intelectual, que creo que sea un tema que se va a discutir posteriormente. Pero el gobierno colombiano, y estamos hablando del gobierno colombiano, es un gobierno vergonzante frente a la Organización Mundial del Comercio. Se excusó de plantear una posición radical frente a la exención o la suspensión, así sea transitoriamente, de esos derechos de propiedad intelectual. Entonces no le quedan sino dos alternativas: la negociación con la plataforma o proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que vale decir no es simplemente una vaqui, es además parte de un gran negocio, porque es una alianza público-privada donde están los manufacturadores de vacunas, capital privado jugando en esta crisis mundial de COVID-19. Y obviamente no va a poder responder a las necesidades de los países más pobres y de renta media en el mundo, como ya ha sido planteado. Pero también preocupa que el gobierno colombiano haya sacado una ley, haya propuesto, y el Congreso, y yo quisiera preguntarle al representante a la Cámara de Cambio Radical si él votó positivamente por esa ley de exención de responsabilidades a las farmacéuticas, a las transnacionales, sobre efectos colaterales de la vacuna contra el COVID-19. Nosotros todavía en ese frente tenemos una caja negra, y yo creo que Claudia nos puede explicar un poquito sobre los eventuales efectos colaterales de la vacuna en el mediano y en el largo plazo. Pero el gobierno, supuestamente para facilitar las negociaciones bilaterales, ha liberado de responsabilidad a las grandes transnacionales, que valga decir, están haciendo el negocio del siglo en el marco de esta pandemia, con un elemento vital para su control, como es el de la vacuna por COVID-19. Y yo quiero subrayar otra cosa importante que me parece deberemos tener en cuenta. Los colombianos vamos a ver una situación muy dramática una vez lleguen las pocas vacunas que el gobierno va a lograr comprar y que no van a llegar a tiempo. Y la situación va a ser dramática porque ya lo vimos con la aplicación de pruebas para diagnosticar el COVID-19. El sistema de salud ha sido impotente, incapaz de hacer aplicación oportuna y amplia de pruebas para COVID-19. Y lo mismo va a pasar con la vacuna. Y se ha creado un mercado negro.
Y ese mercado negro, obviamente, así digan que la vacuna va a ser de acceso gratuito, pues va a privilegiar a los de siempre, a los más ricos en la sociedad. No va a importar la edad, seguramente, ni van a importar las comorbilidades y tampoco van a importar otros riesgos que tienen que ver con los trabajadores de la salud en el caso particular. Y va a producirse un mercado negro y van a acceder a las vacunas quienes tengan capacidad de pago. Y eso es lo que estamos viendo con las pruebas del COVID-19. De modo que ese es un problema muy serio y yo quiero dejar este planteamiento ahí. Creo que el gobierno, subrayo eso también, no ha sido transparente ante el pueblo colombiano. Hay que decir algo que me parece muy importante, que si el gobierno está negociando con Pfizer bilateralmente, pues estaba negociando con quienes tienen los precios, una de las empresas farmacéuticas que tiene los precios más altos en materia de dosis de vacuna, que son $20 por dosis. Lo mismo que en este caso Moderna, que hoy se aprobó por la FDA en los Estados Unidos que se aplique su vacuna, el precio es de $33 por dosis. Mientras, por ejemplo, la vacuna Sputnik 5 de Rusia, del Instituto Gamaleya, es solo de $10 y la vacuna de AstraZeneca, y ojalá esté mirando más el gobierno hacia AstraZeneca, es de apenas $4. Entonces, ¿a quién está favoreciendo el gobierno colombiano en términos de las negociaciones bilaterales? ¿A las grandes empresas de industria farmacéutica o al pueblo colombiano? Me temo que no es al último. Profe, usted y Claudia dieron paso a una pregunta que me parece muy importante y que fue también motivo de discusión en redes sociales, en diferentes ámbitos, y es este tema de la eventual, digamos, que se le eximió de responsabilidades a las farmacéuticas sobre los posibles efectos colaterales del tema de las vacunas. Y también se ha discutido mucho sobre, bueno, si en el 2023 la mayoría acceden, ¿qué va a pasar en el 2021? ¿Van a haber iniciativas privadas de acceso a la vacuna? ¿Cómo están viendo ustedes esto desde sus diferentes ámbitos? José Daniel, la pregunta, ¿cómo estuvo esa discusión en el Congreso? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Después a Claudia y después el profe Román. Bueno, yo empiezo contestándole al profesor Román, que me preguntaba yo cómo había votado el tema de la exención de responsabilidad a las farmacéuticas. Antes de explicarlo en detalle, quiero decirle que lo voté negativo, que voté la proposición que presentó la representante Juanita Gubertus para eliminar ese artículo de la ley de vacunas. Yo creo que la pregunta clave en este tema es, digamos, hay dos preguntas claves que quisiera dejar planteadas. Uno, cuando se hizo la discusión de la ley de vacunas en la plenaria de la Cámara, el ministro de Salud, en un punto, justamente cuando se discutió el punto de la indemnidad a las farmacéuticas, el ministro de Salud en un punto de desespero, porque quienes no estábamos de acuerdo interveníamos y estábamos como empezando a armar ambiente de mayoría, el ministro se mete y dice, pero vengan, si ustedes aprueban ese punto, ¿para qué ley de vacunas? Las farmacéuticas nos están exigiendo ese punto para adelantar las negociaciones. Y ahí surgen dos preguntas muy importantes. La primera, más relacionada con el tema específico, ¿será que todos los países del mundo que le han comprado a farmacéuticas han tenido que dejar una indemnidad consagrada a nivel de ley de la República? ¿No será más bien que ese régimen de exenciones, de responsabilidades, es parte de la negociación específica? O sea, Colombia tenía de algún modo que ceder un punto de negociación y que ceder además unos elementos de responsabilidad jurídica, volviéndose responsabilidad ahora del Estado y no de los laboratorios de esa manera. Yo creo que no. Yo creo que hay formas más audaces y más protectoras, digamos, del interés nacional de abordar estas negociaciones. Pero ahí viene lo segundo, y lo segundo es lo más llamativo, David, sobre ese trámite de la ley de vacunas, y es, a ver, este proyecto de ley, el ministro de Salud dijo que era indispensable para sacar adelante vacunas, para comprar las vacunas que necesita Colombia. Bueno, eso lo dijo el ministro, vamos a creerlo. Si eso es verdad, y lo dijo así hace 15 días, terminando el mes de noviembre, o hace un poco más de 15 días, ¿por qué en julio el gobierno nacional no presentó ese proyecto de ley?
y esperó a encontrárselo de chiripa a que lo presentara un representante de la Cámara, Ricardo Ferro. ¿Por qué? Segunda pregunta, tal vez la más difícil de contestar. Si según el ministro de Salud de esta ley dependía la posibilidad de cerrar acuerdos con farmacéuticas, ¿por qué el gobierno tardó 3 meses en darle mensaje de urgencia? Porque esta ley se presenta el 27 de julio, pero solamente hasta el 19 de octubre, si no me falla la memoria, el gobierno viene a darle mensaje de urgencia. Por eso acá no solamente hay una mala estrategia de negociación y de socialización de los riesgos jurídicos asociados a la responsabilidad civil por la vacuna o a la responsabilidad legal más allá de lo civil. No, acá lo que hay es un problema mucho más transversal de improvisación y de falta de planeación reflejado en el hecho de que el gobierno dijo que esa ley era fundamental, más o menos que si metíamoslo en la indemnidad. Lo interrumpo para hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que hay un interés político de uso de la vacuna? O sea, que esa demora es para ligar elecciones a vacunación. No, David, a mí me cuesta mucho trabajo creer eso. Yo seguramente soy ingenuo, pero yo tiendo a ser bien pensado, ¿no? Yo no me quiero imaginar una campaña política en simultánea con la vacuna, no me quiero imaginar la historia de grupos poblacionales a los que los chantajean con inscripciones de cédulas o con certificados de votación y a cambio les dan la vacuna. No, o sea, yo de verdad por principio asumo la buena fe y yo en toda esta investigación que he hecho sobre el tema de vacunas he presumido la buena fe del gobierno. Yo creo que es, digamos, prefiero pensar que lo hacen con buena intención, pero con suma negligencia y suma ingenuidad y suma improvisación. Pero para redondear el punto es, si este era el marco jurídico para comprar, ¿por qué no presentan ellos la ley y por qué tardan 3 meses en darle mensaje de urgencia? Creo que esas son las preguntas sustanciales que vale la pena hacer en ese episodio específico de la ley de vacunas. Perfecto, ya le envío el tema por WhatsApp para que usted lo pueda. Listo, José Daniel, muchas gracias. Claudia, te pregunto por lo mismo. Frente a esto que nos mencionabas de los riesgos, ¿cómo ves esta decisión que tomaron las mayorías de gobierno o parte de las mayorías del gobierno en el Congreso de la República? Y algo de lo que no nos respondió José Daniel, pero de pronto un poco más adelante lo hablamos, y es sobre eventuales accesos privados a la vacuna. Claudia, ¿cómo estás viendo todo el tema? Bueno, lo de la medida de la exención de responsabilidad de las farmacéuticas en la vacunación, digamos que eso en varias discusiones internacionales se ha considerado casi una extorsión de las farmacéuticas a los países, porque no es solamente a Colombia las que les han exigido eso se lo han exigido a la Unión Europea, eso se lo han exigido a Estados Unidos, aquí en la región, en países como Argentina, por ejemplo, también aprobaron esa exención de responsabilidad de las farmacéuticas y pues que eso genera mucha suspicacia teniendo en cuenta que muchas de estas iniciativas de investigación han tenido una inversión importante de recursos públicos, o sea, no son las farmacéuticas las que están poniendo principalmente sus recursos privados, aunque han sacado lucro con los titulares de la efectividad de 95%, que estaban publicados en medios de comunicación, pero que no habían sido evaluados por pares ni publicados en revistas científicas. Entonces, eso básicamente fue un mensaje a los accionistas, y si ustedes ven el comportamiento del precio de las acciones de las farmacéuticas con estas noticias, se disparó completamente. Entonces, estamos en un juego complejo en el que hay recursos públicos que se están poniendo en un fondo de incertidumbre, y que tiene un problema más grave, porque más allá de lo que comentaba Román sobre los precios, que hay unas diferencias abismales entre las diferentes alternativas, el problema es que no sabemos cuál es la más eficaz. Entonces, pues puede ser que haya variación del precio, pero hemos visto ya diferencias en los resultados de eficacia, por ejemplo, entre la de AstraZeneca y la de Pfizer o Moderna. Entonces, el hecho de que no tengamos esa información tan clara y que no hayan estudios comparativos entre las vacunas, pues hace que la toma de decisión sea más difícil, porque Claudia, básicamente, señor, te interrumpo.
porque me parece clave esto que estás diciendo, y hace poco escuchaba también una discusión sobre esta. ¿Por qué no se hacen estudios comparativos entre las vacunas? ¿Por qué se hacen solamente doble ciego? Bueno, digamos, estas metodologías. Un placebo. Bueno, esto es porque, aunque al inicio de la pandemia, incluso el secretario de Naciones Unidas, el doctor Guterres, solicitó que las vacunas y todas las tecnologías relacionadas con el enfrentamiento de la pandemia fueran un bien público global, es decir, que pudiéramos levantar los derechos, la protección de derechos de propiedad intelectual para que la investigación se hiciera de una forma mucho más eficiente, de que no hubiera competencia entre países y que encontráramos la solución lo más rápido posible y de una forma accesible. Pues el juego con la propiedad intelectual ha continuado como normalmente y lo que tenemos es una competencia entre privados que juegan con las incertidumbres para generar el lucro. Pero desde el punto de vista de salud pública, lo más sensato sería tener estos estudios comparativos para poder tomar la decisión al final, pues que es como se hace en evaluación de tecnologías, de cuál es la mejor alternativa entre las características de eficacia, seguridad y precio. Entonces, lo que tenemos es una reproducción del modelo de patentes y de las consecuencias que tiene el hecho de que haya competencia entre privados en el desarrollo científico para obtener el mayor lucro posible. Entonces, eso ha tenido ese impacto negativo y ya habíamos tenido una situación parecida con VIH hace 20 años y parece que la humanidad no aprendió la lección en ese sentido. Con relación al posible acceso por gasto de bolsillo, pues, pues es complejo porque esa es la forma más inequitativa de garantizar acceso, ¿no? O sea, el que tiene con qué, pues la paga y el que no tiene que quedar en la lista de espera a ver cuándo le llega. Y tal vez, o sea, de pronto esa sea la lógica del sistema de salud. Si tú tienes prepagada, te atiendes más rápido que si estás solo con el contributivo y te va un poco mejor, peor con el subsidiado, pero eso no garantizaría un control adecuado de la patología, porque probablemente quienes más recursos tienen, pues son los que más posibilidad tienen de guardar el aislamiento, de no salir, mientras que la población más vulnerable es la que está más expuesta. Entonces eso lo que haría es profundizar la inequidad en el resultado de salud. Y finalmente la que está muriendo más también. Además. David, y un comentario muy rápido sobre lo que dice la doctora Claudia. Yo tiendo a creer que que el mercado resuelve los problemas que el Estado no logra resolver. Si en el transcurso del año 2021 no tenemos, digamos, un acceso o un camino más o menos serio, más o menos amplio de cobertura de los colombianos con vacunas, lo que vamos a empezar a encontrar seguramente por los incentivos que genera, digamos, la enorme necesidad de vacunas, es la posibilidad de una inequidad brutal derivada de la distribución de vacunas vía libre mercado, sea este legal o ilegal. Y es que vamos a presenciar la peor de las inequidades, porque es la inequidad alrededor de la salud y de la muerte. Y es personas viajando fuera del país para vacunarse o vacunándose en Colombia, si sea de manera ilegal, pagando cifras que solamente personas de altos recursos pueden pagar, y las personas no priorizadas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, estudiantes, maestros, entre otros, que no hacen parte del grupo priorizado, pero que no tienen los recursos, teniendo que soportar pandemias más largas con sus consecuencias derivadas. Por eso es tan importante que el Estado se anticipe al mercado, que sea el Estado el que resuelva y el que oriente el programa de vacunación y no que termine siendo, digamos, el mercado con todo lo que le es imprevisible, el que ofrezca soluciones que terminarían necesariamente estando marcadas por la inequidad. Perfecto. Profe, usted ahorita mencionaba un asunto que también mencionábamos y que es parte vital del propósito de este programa, y es la discusión por la patente. Porque como vemos, finalmente, y esto ya es cosecha propia, es decir, de quienes hacemos este café, pues hay una enorme preocupación por el enorme poder que van a tener ahora las farmacéuticas sobre la vida, sobre la libertad, inclusive sobre las naciones, sobre los estados mismos, a partir de este, digamos, asunto de la vacuna contra el COVID-19. Entre otras cosas porque, por lo menos yo no sé, de pronto Claudia podrá tener más información sobre el tema, no sabemos cuántas veces vamos a tener que vacunarnos. Es decir, se sabe que, por ejemplo, la de BioNTech es dos dosis, pero no se sabe cuánto dura
la inmunidad, o si vamos a tener que vacunarnos cada año, cada 2 años, cada 6 meses, cada 7 meses. Eso por ahora no se sabe con claridad, o por lo menos en la información que yo tuve la oportunidad de consultar no se conoce. Sí. ¿No sería más fácil David, liberar la patente? ¿Por qué no se libera la patente? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Colombia, y esto es una discusión que, digamos, que habría que hacer desde diferentes planos, que le voy a preguntar a Claudia, a José Daniel, por ejemplo, sobre las capacidades institucionales, sobre las capacidades productivas. Colombia podría, por ejemplo, producir una vacuna de esa naturaleza, podría distribuirla. ¿Qué es lo que pasa frente a esta discusión de las patentes? yo me voy a referir a ese punto, pero antes quisiera un poco contextualizar el tema de la inequidad de acceso que está estrechamente relacionada con el tema de las patentes. Es que la vacuna ha sido asumida como un bien privado y no como un bien público global, que de eso se trataría. Entonces, como bien privado, fluye a través del mercado. El mercado en el marco del intercambio global entre países. Y en ese proceso lo que se está produciendo es realmente un acaparamiento de la vacuna de los países más ricos y poderosos del mundo, con exclusión del acceso a la vacuna de los países de mediano y de bajos ingresos. Pero también se está produciendo por parte de los gobiernos de esos países ricos y poderosos un favorecimiento a las empresas, a las grandes corporaciones de la industria farmacéutica, que son de Estados Unidos, son europeas, básicamente, y pues hay un poco residualmente de Rusia o de la China. Pero ese es el tema, y eso trae como consecuencia que, por ejemplo, 70 países de bajos ingresos solo podrán tener vacunas para el 10% de su población a finales del año 2021. Ojo con eso, lo que significa que en esos países no se podrá salvar a la gran mayoría de sus habitantes del contagio y de la muerte. Mientras tanto, y ese es lo que tenemos que ver, los países más ricos y poderosos, con el 14% de la población solamente, ya han comprado el 53% de las vacunas disponibles, es decir, se han asegurado de comprar 3 veces, como decía José Daniel, la dosis que necesitan para vacunar su población. Y hay casos bien interesantes. Canadá se ha asegurado de disponer de 5 veces lo necesario para vacunar a su población si fuese necesario. O sea que hay una gran inequidad. Pero el problema es que la salida de los países de ingreso medio y de bajos ingresos está a través del COVAX, del proyecto COVAX. Pero el COVAX solo distribuirá el próximo año 700 millones de dosis entre 92 países de los más bajos ingresos. Y ahí no están incluidos los de ingresos medios que han firmado ese protocolo de COVAX de distribución de vacunas. Pero la realidad es que esos países necesitan cubrir 3.6 billones de personas. De modo que estamos frente a una inequidad global extravagante y ese es el problema esencial que nosotros deberemos plantearnos. Entonces nosotros deberíamos plantear la consigna de vacuna para el pueblo, no una vacuna para el negocio y el beneficio económico particular. Pero lograr la consigna de vacuna para el pueblo implica que se deben suspender las reglas sobre el control privado de patentes, de lo que se llama el derecho de propiedad intelectual, pero también sobre la producción y la distribución de las vacunas. A mí me parece que la cosa hay que verla completa en términos no solo del control secreto, además, privado, que les permite imponer precios de monopolio a las grandes transnacionales sobre el conocimiento, la tecnología, sino sobre su producción y distribución. Entonces, a la larga, lo que viene pasando es eso. Se hizo un intento en las 2 reuniones que hizo la Organización Mundial del Comercio de
por lo menos transitoriamente, garantizar la suspensión de esas reglas sobre el control privado de patentes de la producción y distribución. Y no solo de vacunas, hay que decirlo, sino también de medicamentos contra la COVID-19 y de pruebas para diagnosticar la enfermedad, porque el problema es dramático a escala global. Pero los países poderosos, comenzando por los Estados Unidos, los de la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Noruega, que me sorprende la postura de Noruega, se negaron, impusieron barreras para que se lograra esa suspensión de las reglas de propiedad intelectual y de producción y distribución. Y el problema ahí es que se constituye un gran monopolio de la industria farmacéutica transnacional a través de esos derechos de propiedad intelectual o de patentes, orientado a la obtención de utilidades económicas y bloqueando el acceso de la vacuna a la mayoría de la población mundial. Ese es el problema, y ese problema se reproduce en nuestros países, y es vergonzante que el gobierno de Duque y el ministro de Salud, que como dice el representante a la Cámara, es un hombre de perfil opaco, que se vio su perfil no solo en el debate del proyecto de ley sobre vacunas, sino también el proyecto de ley 010 que quiere mercantilizar y privatizar más el sistema de salud colombiano. Es un hombre que negocia tras bambalinas, sirviendo los intereses del gran capital, en particular en Colombia, pero el capital colombiano está aliado con la industria farmacéutica a escala global. De modo que estamos viendo cómo están jugando ellos. Entonces no es gratuito que se diga que la vacuna debe ser un bien público porque ha sido financiado con más de 5 billones de dólares de recursos públicos por varios gobiernos, pero se han apropiado, particularmente las grandes empresas transnacionales, imponiéndonos una serie de restricciones para el acceso a la vacuna. Ahí está el problema y yo creo que deberemos discutir cómo resolverlo, porque la solución del problema no es de un país débil negociando con los poderosos, sino de una decisión global en el marco de las instituciones globales para garantizar el derecho a la salud. Vale, profe. Claudia, ¿tú qué opinas sobre el tema de las patentes? ¿Cómo está esta discusión? Es muy loco desde la perspectiva académica hablar en la liberación de patentes, no solamente en la producción, sino en la distribución de la vacuna. ¿Qué se está discutiendo en el ámbito académico sobre esto? Pues mira, nosotros hemos hecho seguimiento al desarrollo del tema tanto en la Organización Mundial del Comercio, que es lo que comenta el profesor Román, que él se refiere a una solicitud que hizo India y una solicitud que hizo India y Sudáfrica de la suspensión de todos los derechos de propiedad intelectual, que no ha sido aprobada, que vergonzosamente Colombia ha guardado silencio, pero que no es la única alternativa que se ha evaluado. Está también la iniciativa de CITAP, que es una propuesta que hizo el presidente de Costa Rica a la OMS, en el que se creara un pool, un mecanismo en el cual las empresas detentoras de los derechos de propiedad intelectual, las farmacéuticas, las productoras de dispositivos médicos, colocaran allí en ese pool, en ese mecanismo, las patentes y permitieran hacer una transferencia de tecnología y el uso libre de ese conocimiento para favorecer y facilitar la fabricación y distribución de la vacuna. Porque el problema de las patentes, como mencionaba el profe Román, no es solo que se genera un precio muy alto por el monopolio, sino que pues estamos dependiendo de la capacidad de producción de Pfizer o de Moderna para responderle a todo el mundo. Parte de la posición que tiene algún sector del gobierno para guardar silencio en estas discusiones de la Organización Mundial del Comercio es que pues en los acuerdos comerciales como el ADPIC, que es el que regula toda esta parte de propiedad intelectual, existen unas flexibilidades que se pueden utilizar en caso de emergencia y que pues eso resolvería el problema.
pero la experiencia nos muestra que no. O sea, en Colombia IFARMA ha liderado 3 solicitudes de declaración de interés público que han sido procesos muy largos. El último que tenemos es de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Es un proceso que empezamos hace 5 años, una decisión que debía tomarse en máximo 6 meses, y ahorita estamos esperando a que, parece que tuvimos que interponer una acción de tutela finalmente, que fue fallada a favor. El ministerio nos comunicó hoy que había hecho la reunión del comité, pero no nos ha notificado del acta y no tenemos respuesta. Y si la posición de Colombia es que eso resuelve el problema, o sea, esos son 5 años esperando para que tomen una decisión, pues con la vacuna eso nunca va a ocurrir. Ahora, hay que tener en cuenta que todos esos procesos han sufrido de muchas presiones internacionales. O sea, aquí está en juego la amenaza de Estados Unidos porque se está incumpliendo el TLC, la amenaza de la Unión Europea porque se está incumpliendo el TLC, aun cuando son flexibilidades establecidas en un acuerdo internacional y que cada país tiene potestad de utilizar. Entonces, por eso, la mejor salida sería que desde la Organización Mundial del Comercio se tomara la decisión de levantar temporalmente esos derechos de propiedad intelectual para facilitar la transferencia de tecnología. En este momento, Colombia, digamos que no tiene una capacidad fuerte de producción de vacunas. Hace 20 años la teníamos. El INS, el Instituto Nacional de Salud, producía vacunas. Nosotros teníamos capacidad técnica para eso. Pero esa es una desventaja que, por ejemplo, tenemos en comparación con Brasil. Brasil tiene laboratorios públicos que tiene capacidad de desarrollo de vacunas y que les quedaría mucho más sencilla la transferencia de tecnología. En nuestro caso, ese es otro argumento que se ha escuchado, de que pues Colombia no puede producir, entonces ¿para qué va a levantar las patentes? Pero es que el hecho de que usted suspenda esos derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, podría facilitar la importación de alternativas genéricas de la vacuna para responder más rápidamente a la epidemia, a la pandemia. Entonces, no solo sería de menor costo, sino que además tendría la posibilidad de adquirir más rápidamente las dosis que se requieran. Entonces, esa es como la contradicción que tenemos en este momento y el motivo por el que uno no entiende cómo Colombia guarda silencio en esta discusión que es clave para garantizar el acceso a la vacuna en Colombia. Claudia, muchas gracias. Vamos a salir bastante preocupados y preocupadas de este café. José Daniel, yo quiero preguntarte por lo mismo, la posición de Colombia ante la OMS, que se ha discutido en el Congreso, porque yo conozco, no la leí en detalle, pero algún pronunciamiento también de algunos congresistas sobre el tema de la patente. ¿Es posible, digamos, un mayor esfuerzo del Congreso, digamos, una presión política para que Colombia cambie su posición en el escenario internacional? ¿O cómo estás viendo tú ese tema en particular? José Daniel, tienes el micrófono apagado y aprovecho para hacerte otra pregunta. Al principio de la pandemia se decía que esto iba a servir para fortalecer el sistema de salud y Claudia nos decía ahorita, tenemos un Instituto Nacional de Salud con pocas capacidades y tal parece que los recursos del FOME no van hacia allá. Es decir, ¿qué balance también tú haces sobre estos dos temas? No, en el tema del balance, digamos, yo creo que siguen visibilizándose viejos pendientes que no hemos logrado resolver. Lo mencionaba mejor la doctora Claudia y es la pérdida de la capacidad investigativa, de la capacidad técnica de producción de vacunas en Colombia. Tiene mucho que ver también con el declive de instituciones de salud, que más allá de que podamos tener enfoques o visiones distintas sobre cuál debe ser su futuro, creo que coincidimos en lo infortunado que ha sido su cierre, como el caso del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, que era un centro de innovación científica, un centro de formación universitaria y académica de un valor enorme para la ciencia en Colombia, pero ese es simplemente un indicador de algo mucho más profundo que ha pasado y es la pérdida de capacidad científica en el país, fruto de lo cual no podemos desarrollar vacunas. También, de alguna manera, yo creo que Colombia, el año 2020, para Colombia se trataba de dos cosas. Uno, de comprar suficientes respiradores y suficientes UCIs. Por ahora la capacidad adquirida ha superado la prueba. Nos implicó un costo enorme porque nos tocó encerrarnos por completo meses enteros con las pérdidas económicas que eso supuso.
para lograr esperar un poco la llegada de la pandemia con toda su magnitud y aprovechar ese tiempo para comprar respiradores y comprar UCIs. El reto de algún modo de dotación para la pandemia por ahora ha aguantado la prueba, hay que ver qué pasa en el pico que podría presentarse en el mes de enero, pero sin duda esto no ha estado acompañado, a pesar de eso, digamos, de un buen desempeño de Colombia en los indicadores básicos del COVID. Vamos de puesto 11 o 12 en el número de muertes en el mundo. Somos en términos proporcionales uno de los países latinoamericanos. No pretendo compararme con Corea del Sur, que ha sido el rey del testeo, no. A nivel latinoamericano estamos muy bajo en los estándares de testeo. Hemos aumentado muchísimo la capacidad porque no teníamos capacidad alguna de testeo, pero seguimos estando muy lejos de los estándares que dicta la Organización Mundial de la Salud. Y el año 2020 también se trataba de posicionarse adecuadamente en la carrera por la vacuna. Entonces queda un balance agridulce. ¿De qué se trata el año 2021? Se trata de aumentar capacidad de testeo, del tema de la vacunación, tanto el acceso como la logística y la operación de vacunación, y se trata también de la cultura ciudadana para que la gente entienda que el hecho de que la cuarentena estricta se haya ido, que el hecho de que la economía se haya reactivado, que el hecho de que aparentemente hay unas vacunas que eventualmente llegarán a la población, no significa que podemos relajar las medidas de bioseguridad, máxime con una población absolutamente desgastada con medidas de bioseguridad que seguramente hoy son más importantes que cuando empezamos a implementarlas en el mes de marzo. Eso para responderle la pregunta por el balance. Para responderle la pregunta por el tema de la patente, yo creo que estamos en un punto en el cual los argumentos que defendían la exclusividad de las patentes han perdido el piso. Es que el sentido de no permitir la libertad, digamos, la apertura de patentes o la libertad de patentes era de algún modo promover que distintos laboratorios, que los privados compitieran por ese premio final, pero ya estamos en un punto de avance de la vacuna en donde estamos mucho más del otro lado que el lado en el que estábamos cuando empezamos la discusión sobre patentes. Luego sí creo que es importante avanzar en esa dirección. Yo he visto a Angélica Lozano en el Congreso muy activa del tema. Yo pienso en marzo, abril hacer un debate sobre el tema vacunas nuevamente y creo que ahí la discusión no simplemente se debe limitar a acceso o a logística, que tal vez va a ser la discusión más dura para marzo, sino también sobre la política internacional de Colombia frente a discusiones como la de las patentes y la de la indemnidad y la responsabilidad legal. Muchas gracias, José Daniel. Profe, una pregunta sobre, digamos, cómo se está viendo, digamos, la preocupación también por este poder enorme que ahora tienen las farmacéuticas, ¿no? O sea, si uno hace simples matemáticas y multiplica el valor de la vacuna por millones de personas que tendrán que aplicarse una o dos dosis, pues estamos hablando de quizás de las empresas más importantes en la próxima década, seguramente. Eh, que eso, digamos, eso tendrá a su juicio, digamos, como una persona estudiosa también del tema de la salud pública, implicaciones en otras áreas, por ejemplo, en discusiones sobre patentes, sobre nuevos medicamentos, profundizará dinámicas de desigualdad, en su opinión, o cómo ve esa discusión. Bueno, yo creo que, pues, que no tendrá efectos hacia el futuro, los ha tenido desde el pasado y no los hemos podido superar. El hecho de que la producción y distribución de medicamentos y de tecnologías en salud pasen por el control de las patentes, que son un mecanismo de colocar precios especulativos de monopolio y de acumular grandes ganancias económicas que se multiplicarán con creces en el marco de esta pandemia. Y obviamente, si ha habido grandes empresas y pequeñas empresas quebradas y estamos en una recesión económica global, con la excepción de algunos países como China, me parece que aquí hay unos grandes beneficiarios y entre esos grandes beneficiarios de esta crisis muy dramática a escala mundial, de esta pandemia, es la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica
pues se expresa como un poder que influye decisivamente en las políticas de salud del mundo. Yo quiero decir que temas tan endémicos de la sociedad colombiana y de muchos otros países, como la malaria, por ejemplo, y medicamentos para la malaria, o para la hepatitis, o para enfermedades como el SIDA, pues han sufrido este problema del control de las transnacionales de la industria farmacéutica y nos han impedido que la gente pueda tener acceso al tratamiento o a la prevención de las enfermedades. Ese es un hecho real. Y obviamente son oportunistas. En una situación de crisis han rápidamente, y pues lo necesitábamos, en menos de un año, producido vacunas, cosa que se produce normalmente en un tiempo mucho más largo, 10 años, y en estas circunstancias de necesidad generalizada, sobre todo de la gente en peores condiciones socioeconómicas, el oportunismo de la industria farmacéutica es garrafal y ese oportunismo se liga a las posturas de gobiernos particulares como el gobierno de Colombia. Yo creo que Claudia decía algo que me parece muy importante. ¿Por qué Colombia no tiene una industria farmacéutica nacional? Es prácticamente uno de los pocos países de América Latina y particularmente de América del Sur que no la tiene. Lo tiene Brasil, lo tiene Argentina, la tiene Cuba, un país en el marco de un bloqueo económico financiero que está produciendo biotecnológicos de modo importante, incluso está haciendo ensayos experimentales de esta vacuna contra el COVID-19, pero Colombia fase 3, no. ¿no? Vacuna ¿Ah? o sea, están en fase 3 de estudio ya algunos. De acuerdo, entonces Colombia no, y Cuba es un país pobre, y Colombia es mucho más rico en términos promedios que Cuba, y uno se pregunta por qué no. Y la otra pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué la inversión en ciencia y tecnología en Colombia es menor del 1%? Mientras que en otros países ese es un porcentaje importante, del 2, del 3%, que potencia el desarrollo del conocimiento. Y obviamente todo eso tiene que ver también con el acceso a la universidad, porque aquí también está privatizada la universidad, de modo que es muy difícil para los colombianos comunes y corrientes tener acceso al conocimiento y poder generar procesos de invención científica, de producción de conocimiento y de desarrollo de nuevas tecnologías, como es el caso de la vacuna. Entonces nosotros estamos quebrados. Tenemos un sistema de salud que es un gran negocio, pero mire usted, es un negocio orientado a la apropiación de los recursos públicos. Las cotizaciones que pagamos y los impuestos que también pagamos para proteger a los más pobres en el marco del sistema de salud. Y esos terminan siendo apropiados de modo privado por las EPS y metidos en una red de negocios en gran parte mafioso, que hay que decirlo, y en gran parte financiado por grupos paramilitares en las provincias, también hay que decirlo. Y ese negocio es un negocio que pues no genera nada importante para el pueblo colombiano, más allá de la extracción de rentas y de la apropiación de los recursos públicos y sociales por parte de los negociantes de la salud en el país, pero no produce conocimiento. Todo aquello que pudiera producir conocimiento está quebrado en el país, ha sido destruido. Y yo quiero llamar la atención sobre algo del balance que ha hecho José Daniel, porque me parece muy importante y yo respetuosamente quiero discrepar de las conclusiones del balance de José Daniel. Yo creo que la política que puso en marcha el gobierno de Duque y el ministro actual frente al manejo de la pandemia de COVID-19 en Colombia es un fracaso total. Colombia tiene más de 1000 veces más casos de infectados y de muertos que Vietnam, que es un país más o menos del mismo nivel de desarrollo económico y con el doble de población, 96 millones de habitantes. Eso es Vietnam. Y Vietnam no tiene más de 35 muertos por COVID-19, mientras nosotros tenemos una gran cantidad, 40 y pico de mil muertos, incluimos los datos del DANE, por COVID-19 en este país. Pero ¿por qué esa mortandad, aún en ausencia de la vacuna? Porque el sistema de salud colombiano metió el dinero en asistencialismo, es decir, en respiradores y unidades de cuidados intensivos, pero no en prevención
del COVID-19. Y la prevención del COVID-19 se hace con atención primaria en salud, usted lo sabe. Y esa estrategia que, entre otras vargalleras, ha venido pujando, y ese análisis no lo quiero hacer ahora porque me parece que es un análisis político muy importante en el sentido de con qué intereses lo hace, en el sentido de la medicina de familia, en el proyecto de ley 010, con qué intención lo hace, y yo lo tengo muy claro. El tema es que el sistema de salud colombiano, mercantilizado, fragmentado, segmentado, no puede hacer prevención, no puede. Y no puede por naturaleza misma del sistema de mercado que tenemos. Entonces, ha sido un fracaso el control de la pandemia de COVID-19 en Colombia y lo seguirá siendo el próximo año con la aplicación de las vacunas. Ese es mi pronóstico. Bueno, profe, un minuto para cada uno y para Claudia, por supuesto, sobre qué hacemos entonces. O sea, el panorama es muy complicado, pero finalmente parte del propósito de este café, de esta conversación, pues es siempre dejar posibilidades, ¿no? Así sea para hacer presión política, movilización ciudadana, crear músculo académico para esta discusión. Obviamente yo sé que la situación es muy difícil, pero un minuto, ¿qué hacemos? Y cada uno también siempre en este café hacemos una pregunta sobre qué están escuchando en este momento, qué les gusta leer en sus tiempos libres, si están viendo alguna serie, si les queda tiempo en medio de tantas tareas y en medio de tanto trabajo para lo que desarrollan. Entonces, profe, comienzo con usted. Un minuto, pero así, mejor dicho, como iría Tajante. modo trinos. Tajante, David. No he podido disfrutar relajarme en este periodo. Hemos estado luchando contra el proyecto de ley 010 en el Pacto Nacional por la Vida y la Salud de los Colombianos y hemos logrado paralizar ese proyecto de ley. Se va a seguir negociando el año entrante, pero hemos estado concentrados. Solo hasta ayer oficialmente supimos que no se va a discutir el proyecto de ley porque las extraordinarias del Congreso de la República no van a permitir, no incluyó la discusión de este proyecto de ley. Entonces hemos ganado transitoriamente una batalla. Y ahí he estado concentrado. Pero yo quiero terminar diciendo esto muy claro y muy escueto, porque estamos discutiendo de vacunas. Vacunas para el pueblo, no para el negocio. Ese es el tema que me parece que es esencial. Vacunas para el pueblo, no para el negocio. Claudia, ¿qué hacemos en el 2021? Y bueno, tú tienes un montón de libros atrás allá, no espero que no sea solo de química farmacéutica. No, hay bien poquitos de química farmacéutica. Yo creo que la solución, o sea, una de las posibles soluciones es que pues el país se la juegue en el apoyo a las iniciativas que se están teniendo a nivel internacional para flexibilizar los derechos de propiedad intelectual y dar esta pelea. O sea, esa es una de las barreras más grandes, eso por un lado, y por el otro el fortalecimiento de las redes de prestación de salud, porque la logística para la distribución de la vacuna, al menos de la alternativa que tenemos viable en este momento, que es la de Pfizer, que necesita menos 70 grados de refrigeración, pues va a ser muy complicado y eso va a requerir una inversión en infraestructura importante. Entonces, hay que ser estratégicos, hay que pensar en que hay que levantar las patentes, hay que facilitar la transferencia de tecnología y hay que invertir en ciencia y tecnología para que no quedemos amarrados en este tipo de situaciones. Perdemos completamente la soberanía en esas situaciones. Y con relación al libro, pues así como el profe Román, el tiempo es bastante limitado, pero estoy leyendo... tu hijo, tu hija atrás. Mi hijo atrás con el papá corriendo para otro porque la mamá está ocupada. Así me toca a mí también cuando mi compañero está ocupada, me toca pasear. Exacto. Me he retratado en la situación. Exacto. Entonces, y el libro que estoy leyendo muy esporádicamente es un libro editado por la Universidad Nacional que se llama Memorias, Historias y Olvidos, Colonialismo, Sociedad y Política en San Andrés y Providencia, que está bien interesante, recomendada. Bueno, y música, ¿qué música escuchas? No, pues música últimamente muy, muy poco, pero usualmente escucho rock. Bueno, profe, usted es guajiro, usted es costeño. Sí. ¿Y qué? De San Juan del Cesar, sí, muy caribeño. ¿Vallenato? No costeño, sino caribeño. ¿Vallenato o no?
Yo me decepcioné del vallenato. Diomedes Díaz nació en mi pueblo, pero me decepcioné por su Usted es de historia la Junta. y por el vínculo del vallenato con el narcotráfico y los grandes terratenientes en la región Caribe, pero es una música hermosa y la La disfruté música no muchísimo. tiene la culpa de eso, profe. Pero bueno, eso es otro debate para otro café. José Daniel, ¿qué escuchas tú? Bueno, no mentiras, ¿qué hacemos en el 2021? 2021, acceso oportuno a vacunas. Es muy importante que Colombia, uno, avance en las negociaciones bilaterales o directas con laboratorios. Segundo, que logre ir más allá de la población prioritaria sin desconocer con ello la población prioritaria y, digamos, su necesaria condición de llegar primero a las vacunas. Tercero, que se anticipe ante el fenómeno de renuencia a la vacunación, que puede estar muy al orden del día, mientras en Francia tienen absolutamente caracterizada la población renuente, mientras en Brasil tienen absolutamente claro cuál es su proporción, que oscila entre un 20 y un 30%, en Colombia sabemos muy poco de renuencia. Esas son mis recomendaciones al gobierno en materia de vacunación y sobre todo que cambien el chip. Acá el problema, digamos, y acá le meto un poco de política, es que el debate público, de algún modo, lleva al gobierno nacional a sentirse atacado por los cuestionamientos que hacemos por las vacunas. Yo recuerdo que un representante de la Cámara del partido de gobierno, no lo voy a citar, no sería leal, pues no está acá, me dijo el fin de semana en un debate en RCN que el problema era que yo odiaba al gobierno. Y no, dice acá el problema, esto no es una conspiración ni un ataque contra el gobierno, es una preocupación genuina porque nos van a dejar de últimos en el acceso por la vacuna a punta de negligencia y a punta de falta de anticipación. Entonces también hay un cambio de actitud y es entender que las críticas muchas veces son las mejores aliadas para corregir el rumbo en el gobierno. Yo creo que eso es lo central de la discusión. Ahí el profesor Román me planteaba una provocación amable sacando a bailar a Germán Vargas Lleras, pero yo lo invito a debatir conmigo, que bastante frentero y bastante rebelde en el buen sentido he sido en mis posiciones al interior de Cambio Radical. Si no en vano, no habría José pasado Daniel, lo que pasó con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, y he sido yo el único congresista de mi bancada que se ha parado firme en mantener una independencia hoy desafortunadamente perdida. Daniel, una pregunta. Debatamos los dos. A los dos, a José Daniel y Román, ¿ustedes encontraron algún debate cuando fueron candidatos a la Cámara? No, No, no nos encontramos, pero yo creo que lo que estamos haciendo es un diálogo y una reflexión muy importante, No, pero José está Daniel. bien, está Y yo invito a David a que hagamos un café el próximo año sobre la reforma de salud que se viene impulsando desde Cambio Radical y el Centro Se lo compramos Democrático. de Y una, hagamos, por es claro que sí. una buena discusión y José Daniel puede aportar mucho. De pronto hacemos hasta una alianza para bloquear reformas regresivas en el país. Bueno, ahí ya tiene una propuesta de alianza, José Daniel. José Daniel, ¿y música qué? Tú tienes Música, cara de rola música. así, pero... Yo soy bastante gusto común en la música, le confieso. Rock clásico, digamos. Creo que Led Zeppelin, Queen, Beatles. No hay mayor complejidad ni sofisticación en mis gustos musicales. Sí les quiero contar que hace un mes terminé de leerme un libro espectacular, además Román el Guajiro, seguro ya lo leyó, que es Lo que no borró el desierto, de Diana López Zuleta. Diana López es la hija de una de las primeras víctimas de Kiko Gómez, y cuenta todo el relato de cómo, de cómo vivió los días previos a la muerte, al asesinato de su papá, cómo fue su vida después de la muerte de su papá y cómo se volvió pieza clave en la condena contra Kiko Gómez. De verdad que es un libro que, aparte de ser desgarrador, porque es la realidad, es un pedacito y un episodio de este mar de violencia que es Colombia. Es un libro muy bien escrito, muy recomendado. Bueno, y series, venga, ¿ustedes no ven series? No puede ser, ninguno, una serie, Series, sí, claro, sí, yo veo series. ¿Cuál, He profe? visto varias series, no hay duda, como un mecanismo de descanso después del ajetreo. Estaba recientemente viendo una de New Zealand que me pareció muy importante, atrapados en procesos de corrupción también y de bloqueos de nieve, y me pareció muy interesante porque pues parece que este tema se repite aún en condiciones espaciales y climatológicas totalmente distintas, el fenómeno de la corrupción, del asesinato de la gente, etcétera, etcétera. Pero terminé de ver esa serie que me llama mucho la atención. ¿Cómo se llama? Atrapados se llama. Atrapados. Bien.
Es de Islandia, realmente no de New Zealand. Islandia, Atrapados. Bien. Trapper. O sea, Daniel, serie. Una serie, bueno, me estoy viendo una bastante comercial, pero es que yo soy fanático de Star Wars desde hace muchos años, entonces estoy embobado con el Mandalorian. No me he visto el capítulo final de la segunda temporada que salió hoy. Vamos a ver. Ah, no, mentira, hoy es jueves. No, sale mañana temprano, me lo veo mañana en la noche. Pero eso me tiene consumido y me estoy viendo otra en Netflix que es Outlander, que es como una serie ambientada en los tiempos de la guerra entre el Reino Unido y Escocia. Supremamente interesante, un poco larga, pero muy chévere. Bueno, por ciclos, ¿no? Claudia, serie. Bueno, tú estás muy ocupada, pero... Sí, pero una que no he podido ver con juicio porque empecé fue The Crown. Muy buena. En Netflix. Muy Vamos a ver si logro terminarla. Bueno, para el profe Román, para José Daniel, para Claudia, de verdad, muchas gracias por este debate tan importante. Muchas gracias por estar en este café. Para quienes nos vieron, hombres y mujeres, este es el último café de este año 2020 que ha sido muy difícil colectivamente, un año seguramente cargado de muchos dolores porque se han perdido familiares, amigos, y bueno, pero nuestro abrazo profundo, cálido en medio de estas fiestas, que este encuentro con la familia, con todos los protocolos, con toda la seguridad, sea la posibilidad de recargarnos emocionalmente, porque bueno, la vida sigue y hay que luchar por ella, luchar porque vivamos en un país mejor. Estamos absolutamente convencidos que esta será una discusión vital, tiene que ser una discusión vital en el 2021, el acceso ciudadano como derecho a la vacuna, una discusión mundial sobre cómo hacemos para que el conjunto de la población pueda acceder y no dependa de las capacidades económicas o de los países o de las personas. Y consideramos que, por supuesto, mientras haya vida, hay esperanza, y mientras haya esperanza siempre habrá una alternativa. Nuestro abrazo caluroso, feliz Navidad 2020 y feliz y próspero y con vida y con lucha, que es lo que nos hace sentir vivos también para este 2021, con mucho amor, por supuesto, con mucha alegría de familia, con mucha tranquilidad, con mucha salud. Abrazos de nuevo para todos y todas, y para Claudia, para José Daniel y para el profe Román, nuestro abrazo profundo. Un Gracias, abrazo. David. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Un abrazo, felices fiestas. Cuídense mucho, ¿no?